Bienvenidos amigos. Menos conocida y famosa que otras armas de la Unión Soviética, la Degtyaryov fue una de las más importantes del país durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no sobresale por sus altas prestaciones y a pesar de su poca fama, la ametralladora DP fue uno de los pilares de la infantería del Ejército Rojo. Ampliamente utilizada por muchos otros países y en un gran número de conflictos, la DP-27 y sus variantes han sido protagonistas de gran parte de los conflictos del siglo XX. La traducción del ruso del nombre completo de la ametralladora es Ametralladora de Infantería DP, modelo 127. La ametralladora Degtyaryov fue diseñada por el ingeniero Vasily Degtyarev en 1927 y fue adoptada como arma reglamentaria en el ejército de la Unión Soviética en 1928. Por este hecho, encontramos tanto la denominación del arma como DP-27 o como DP-28, e incluso, apenas, como ametralladora DP. La ametralladora fue diseñada conforme era costumbre en su país de origen, maximizando su simplicidad para permitir su producción a gran escala y que al mismo tiempo fuera muy robusta, para resistir a las duras condiciones del campo de batalla. De hecho, durante su fase de pruebas fue enterrada en arena y en el barro. Después de ser desenterrada, continuó a funcionar sin ningún inconveniente. En líneas generales, se puede decir que la DP fue una buena arma. Contaba con una cadencia de fuego media en comparación con otras armas de esta clase. Por otro lado, sus costes de fabricación eran aceptables y era fácil de fabricar. Los primeros modelos tenían 65 componentes y podían ser ensamblados por trabajadores no especializados. La DP tenía una longitud total de 1,2 metros. Equipada con su cargador y estando este lleno, pesaba en torno a 11,5 kilogramos. El cargador era una bandeja circular que fornecía 47 cartuchos de 7,62 milímetros. Este peculiar cargador, que giraba cuando la ametralladora disparaba y que parecía un disco de vinilo, hizo que fuera apodada como tocadiscos por los soldados del Ejército Rojo. La Degtyaryov disponía de una cadencia máxima de disparo de 550 detonaciones por minuto y un rango efectivo de 800 metros. Su mecanismo de disparo funcionaba mediante el aprovechamiento de los gases generados en la combustión, los cuales empujaban hacia atrás un pistón que arrastraba el cerrojo para ser impulsado de nuevo hacia adelante tras la compresión y recuperación de un muelle. La capacidad de su cargador era relativamente pequeña y no podía mantener el fuego continuo por largos periodos de tiempo como otras armas de la época. Sin embargo, no es algo para ser considerado como un defecto, ya que, como ametralladora ligera, su utilización estaba encaminada al apoyo del pelotón de infantería. Aunque cierto es que otras ametralladoras de pelotón, si necesario, podían cumplir con ambos propósitos, algo que la Degtyaryov no podía realizar. Por otro lado, se tardaba un cierto tiempo en insertar un nuevo cargador en la ametralladora, y aún más en volver a llenarlo de munición. Aunque la baja cadencia de fuego de la DP presentaba un menor riesgo de que el cañón se sobrecalentara, esto solía suceder con más frecuencia de la deseada. Su punto más débil era su bípode, bastante frágil y propenso a romperse en el fragor de la batalla. La DT, o también nombrada DTM, fue la versión de esta arma que equipó a muchos de los carros de combate y blindados soviéticos. Esta versión estaba provista de un cargador de menor tamaño, pero más voluminoso, con una capacidad aumentada a 63 cartuchos. La versión DA fue la encargada de equipar a la aviación. En 1944 se optimizó la ametralladora DP. La nueva arma recibió la designación DPM. En la DPM se mejoró el mecanismo de disparo, se eliminó el problema de sobrecalentamiento y ahora era posible cambiar el cañón en la posición de combate. La culata, el bípode y la nueva empuñadura tipo pistola proporcionaron un nuevo diseño y una mayor comodidad y fiabilidad. Siendo esta parte, la empuñadura, la manera más rápida de identificar ambas armas. Finlandia utilizó ampliamente la Degtyaryov. Desde la Guerra de Invierno y en la subsecuente Guerra de Continuación, el ejército finlandés empleó más de 9.000 de estas ametralladoras. Todas ellas capturadas al Ejército Rojo, ya que mejoraban sensiblemente las capacidades de la ametralladora finlandesa.
Sin lujos, sin altas prestaciones, ni complejos mecanismos, la DP fue un arma simple, funcional y robusta, convirtiéndose en la ametralladora ligera primaria del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.